Bueno, presentaré esta asignación en base a la normatividad del derecho de ejecución de las penas. Aquí me basaré en tres normativas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a sus artículos 18 y 21, además de la Ley Nacional de Ejecución Penal y también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Primero que nada, hay que recalcar que todo esto y las demás leyes se basan en el artículo 18 de nuestra Constitución Política de México. Nos basamos en que en ese artículo, al menos en sus primeros párrafos, se nos da la enseñanza de qué es lo que tenemos que basarse, ¿no? Uno de ellos es que recalca que es la prisión, además de que nos dice que es la reinserción social. Nos dice también qué tipo de responsabilidad penal deberán de tener los adolescentes y qué tipo de justicia se tiene que dar para aquellos adolescentes que estén en este sistema o se encuentren dentro de. En este aspecto, primero que nada hablaré sobre los adultos, basándonos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Uno que primero quiero resaltar sería la pena privativa de la libertad, ¿no? Que estas consisten en, una de ellas sería la prisión, ya que esta es una pena privativa de libertad personal y pues su duración siempre varía dependiendo de la gravedad del delito que se haya cometido, ¿no? Desde podrían ser 3 días hasta 60 y tantos años, o puede ser definitiva, ¿no? Hasta la muerte de la persona. En este caso se tiene que poner o se podría poner una pena adicional, ¿no? Ya que pueda basarse en un nuevo delito en la reclusión y se extinguirá en los centros penitenciarios de conformidad con la legislación de esta materia y siempre se tiene que ajustar a la resolución judicial respectiva que se le dé. Esta sanción de la pena privativa de libertad puede modificarse por traslación de tipo y se puede adecuar o sustituir en los casos establecidos en la ley. Ahora hablaré sobre la modificación de la pena, ya que la modificación de la pena es obviamente para penas privativas de libertad que se imponen por las y los jueces en los tribunales penales, que deben de ser cumplidas hasta el término de la duración que se le haya impuesto a esta persona. Podría modificarse, pero son, como lo he dicho, traslación de tipo, se adecúan o se sustituyen en los casos. Ahora hablaré exactamente de la sustitución de la pena, que ya he basado en los puntos anteriores. En este caso, el juez de ejecución, que es la autoridad encargada de esto, puede sustituir la pena privativa de libertad por alguna pena o medida de seguridad que no sea privativa de la misma libertad, ya que esta está prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que se nos dice que en este periodo se tiene que ir actualizando en base a los supuestos. Uno de ellos puede ser cuando se busque la protección de, hijos o hijas de las personas que sean privadas de libertad. De los PPL, los mencionaré así, ya que estos pueden ser menores de 12 años o tengan alguna condición que no les permita el libre desarrollo personal y tengan que ser asistidos por otra persona. Otra segunda sería cuando fuera necesario o fuera incompatible las condiciones de la PPL por alguna senilidad, edad avanzada, o a lo mejor tenga un estado de salud muy avanzado, pero de forma grave, el cual obviamente le influya a que no pueda cumplirla, ¿no? Ya que en estos casos esto está previsto y hay tipos de casos regulados en la legislación penal y obviamente estos tienen que estar establecidos y basándose en lo mismo, ¿no? Otro punto sería que cuando la permanencia de esta persona que esté sentenciada, ya sea la persona que a lo mejor dependa de él por alguna discapacidad, hijo o hija, y no representa un riesgo objetivo para alguna otra persona. Otro sería cuando, en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, de reinserción de libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o de trabajo criminario, el juez de ejecución reciba de la autoridad penitenciaria un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo razonable para la víctima o el ofendido, los testigos que pusieron en su contra lo avalan, dicha autoridad deberá fingirlo para así darle la sustitución medida. Otra de esas serían las
Bueno, otro punto que quiero recalcar de la misma serán las sanciones y medidas penales que no son privativas de libertad, ¿no? Ya que como lo sabemos que en dado caso de que a lo mejor sea sustituida esta pena privativa, es en estas. Una de ellas es la sanción pecuniaria, ¿no? Ya que esta consiste en una multa, que es impuesta por el mismo juez de ejecución para que ésta proceda y sea notificada al sentenciado el plazo que tiene que llevar a cabo para poder cubrirla, y en este caso se dará también se basará también en la capacidad económica que tenga la persona, ¿no? Ya que una vez que se cumpla el plazo concedido, el sentenciado demuestre que carece de algún recurso para cubrirla, podrá el juez en su debido momento sustituirla totalmente o parcialmente, ¿no? Puede ser una de estas que está establecida por trabajo en favor de la comunidad, ¿no? Ya que cada jornada de trabajo diario en favor de la comunidad saldará un día de multa. En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de esta misma multa y se irá descontando respectivamente a las jornadas de trabajos que sean prestadas en favor de la comunidad. Otra de estas medidas y sanciones que no son privadas de libertad es la suspensión, destitución o inhabilitación de sus derechos. Si se trata de una suspensión o destitución o inhabilitación de las funciones de un servidor público, el juez de ejecución notificará la resolución al titular de la dependencia o de la autoridad pertinente, a efecto de que materialmente ejecute esta medida. Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de una profesión, se notificará la dependencia encargada del registro de profesiones para los efectos conducentes, ¿no? Y si se trata de una suspensión o rehabilitación de derechos políticos, el juez de ejecución notificará la resolución al Registro Federal de Electores en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pueden ser médicos, pueden ser esto aplicaría mayormente para médicos, para algún abogado, para algún tipo de profesión para que se le dé su inhabilitación por algún supuesto que haya sucedido. Y ya como hemos mencionado, el trabajo a favor de la comunidad tiene que ser especialmente para prestar servicios personales que no van a ser remunerados en instituciones públicas en general, de carácter educativo o de asistencia social, que pueden ser públicas o privadas. Esta intervención por parte de autoridades privadas sobre la base se basará en los convenios que tengan con la autoridad penitenciaria y se desarrolla en trabajo y en forma que resulte que no tenga que ser degradante ni humillante para el beneficiado. El cumplimiento a favor del trabajo de la comunidad se ordenará su reaprensión en los términos de ley. Asimismo, será recluido en el centro penitenciario durante un tiempo igual de la pena de prisión que ha sido sustituida y que debidamente haya quedado pendiente de compurgarse, descontándose únicamente las jornadas que se hayan efectivamente elaborado, correspondiente a un día de reclusión por cada jornada laboral. Para esto mismo, existe también la vigilancia de la autoridad, que es la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercitada por las autoridades auxiliares con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad o las víctimas del delito. Claramente, esta medida no tiene que exceder a la pena o medida de seguridad impuesta. Este tipo de vigilancia de autoridad podría ser como, por ejemplo, como esos trabajos que existen para, no sé, a lo mejor para obtener algún trabajo, algún oficio que sea beneficioso para esta persona y obviamente posteriormente se reincorpore a la comunidad, ¿no? Esto, como ya nos ha comentado la profesora, es muy beneficioso para la persona y obviamente también para la comunidad, ya que como sabemos muchas personas al momento de salir podrían tener esa escuela de que obtienen en una situación como la que están ellos, ¿no? Que están en prisión, ¿no? Obviamente este tipo de vigilancia es muy buena y ha ayudado en muchos factores, aunque muchas personas piensen que no, pero realmente se ha aportado mucho a la comunidad. Otra también será la justicia terapéutica, ya que esta es la sustitución de la ejecución de la pena, que es determinada por el juez de ejecución, por delitos patrimoniales sin violencia,
cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de estas personas que han sido sentenciadas con el consumo de sustancias bajo la supervisión del juez de ejecución y así, como lo he mencionado, reducir los índices delictivos que posteriormente se dan al término del cumplimiento de su condena por estas personas. Ahora hablaré sobre las medidas beneficiarias en la pena. Una de estas es la libertad condicionada, que están en el artículo 136, 137 y 140, ya que el juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión o sin monitoreo electrónico. Para que se tenga alguna de estas medidas de libertad condicionada, el juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: que no haya sido dictada diversa sentencia condenatoria firme, que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima ofendido, que los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad haya tenido una buena conducta durante su internamiento, haber cumplido satisfactoriamente el plan de actividades el día de su solicitud, haber cubierto la reparación del daño y la multa en modalidades con las excepciones pertinentes establecidas en la presente ley, no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por un delito que amerite la prisión preventiva, y por último sería que haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Otra de estas es la libertad anticipada, ya que esta es el otorgamiento de la libertad anticipada que extingue la pena de privación y otorga la libertad al sentenciado. Solamente persistirán en los casos que las medidas de seguridad o sanciones no privativas de libertad sean determinadas en la sentencia correspondiente. El beneficio de la libertad anticipada se transmitirá ante el juez de ejecución a petición de parte del sentenciado, de su defensor o del Ministerio Público o que haya sido propuesta por la autoridad penitenciaria, notificando a la víctima o al ofendido de este suceso. No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. A su vez, que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, haber cumplido y tenido buena conducta durante su internamiento, que no exista un riesgo objetivo y razonable en el externamiento para la víctima ofendido, y los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, que haya cumplido el 70% de la pena que ha sido impuesta en delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Y a su vez, haber cubierto la reparación del daño y la multa en su debido caso. Esto obviamente, como ya lo he mencionado, se nos presenta y se nos dice fehacientemente en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que como ya lo he mencionado, va de mano de los artículos 18